Historia de Machu Picchu, Perú. El imperio de los incas se estableció en Cusco aproximadamente en el año 1200 después de Cristo. Su origen se da en relación a dos famosas leyendas, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Ayar. En ambos casos las leyendas señalan a Manco Cápac como fundador y primer gobernador. En la época del Inca Pachacútec 1438 a 1471 se construyó la ciudad inca de Machu Picchu. Machu Picchu antes de los incas. Las investigaciones realizadas en el área que comprende el santuario histórico de Machu Picchu encontraron piezas cerámicas pertenecientes a la cultura Marcavalle, cuya antigüedad alcanza los 3000 años antes de Cristo. Sin embargo, los hallazgos son escasos en comparación con los encontrados en otras regiones del Valle del Cusco. Por lo tanto, se concluye que en el área que comprende actualmente Machu Picchu, Vicos y Vilcabamba se asentaron familias aisladas con prácticas comunes a los Marcavalle, los Quilque y otras culturas antecesoras a los incas. Además, con el reciente descubrimiento en 2011 de una tumba varicivilización que existió un siglo antes de los incas en Vilcabamba, se puede suponer que también alcanzaron a habitar las regiones amazónicas incluyendo Machu Picchu. Lo cierto es que la región de Machu Picchu fue habitada por escasas personas en tiempos anteriores a los incas. Con la construcción de la ciudad inca, se ordenó el poblamiento de dicha área de la selva montañosa. ¿Quiénes eran los incas? Los incas fueron una de las culturas y antiguas civilizaciones que se desarrollaron en gran territorio del Perú y parte de América del Sur. Ellos lograron varias técnicas y forjaron su desarrollo social desde un gobierno muy similar al imperialista, pero con dos poderes divididos donde lo religioso y la administración tenían que estar de la mano. A continuación, te dejamos algunos datos de los incas. Se atribuyen un origen legendario. Son muchos los cronistas que recolectaron la mitología andina y de los incas. En este caso, los gobernantes venían a tener un grado divino tras consolidarse como inca. Al recibir este título eran considerados hijos del sol y descendientes del primer hijo del sol Manco Cápac, que salió del lago Titicaca o del cerro Tamputoco por deseos del sol. Fueron excelentes constructores de caminos. Construyeron la red de caminos más extensa de todo el continente y de la época. Se cree que los caminos median entre los 40.000 a 60.000 kilómetros por los Andes, la costa y parte de la selva alta y baja. Poseían una arquitectura avanzada. Lograron una precisión que todavía sorprende. Lo mejor de todo es que algunas construcciones no requieren argamasa o mortero. Están unidas por su peso y la precisión del tallado junto a algunos engarces de metal. Tuvieron un excelente sistema de agricultura. Desarrollaron los andenes para evitar el desborde de los ríos y utilizar de mejor forma las lluvias caudalosas de la región donde se desarrollaron. El principal producto a sembrar fue el maíz. Crearon una excelente ingeniería hidráulica. Fueron capaces de comprender de maneras inexplicables las corrientes de agua natural y similares. Ellos conducían estas aguas por sus principales ciudadelas prácticamente sin alterar su curso. Es decir, usaron canales de agua subterránea, deshielos e incluso la lluvia. Se dice que incluso llegaron a almacenar espacios de agua. La construcción de Machu Picchu. Antes de que Machu Picchu fuera construida, esta zona estaba habitada por poblaciones aledañas como los Ayllus de Vilcabamba y el Valle Sagrado de los Incas. Sin embargo, luego de la expansión del Imperio Inca, estos territorios pasaron a formar parte del creciente imperio del Tahuantinsuyo. Según las investigaciones realizadas con la prueba del carbono 14, la fecha de construcción de Machu Picchu fue en 1450 después de Cristo. En ese año gobernaba el Inca Pachacútec, principal responsable de la expansión incaica. Sin embargo, los trabajos habrían continuado con su sucesor e hijo Túpac Yupanqui. Según estudios de campo, se cree que la mano de obra para el cultivo en la ciudad inca habría estado formada por personas provenientes de distintas partes del imperio llamados mitimais. Se presume que los primeros habitantes de la nueva ciudad inca fueron los chachapoyas, pueblo conquistado por los incas y cuya procedencia se ubica en la selva montañosa al norte del Perú. Así como Machu Picchu, los incas expandieron sus territorios por todo el valle del río Urubamba, logrando erigir importantes centros administrativos como Choquequirao, Vicos, Vilcabamba y más. Los incas lograron ingresar a la selva baja. Durante mucho tiempo se ha creído que los incas únicamente llegaron a consolidarse en la selva alta,
como el caso de Machu Picchu y otras construcciones incas que limitan precisamente entre los Andes y la selva alta. Sin embargo, en los últimos años, se están encontrando varios indicios de que los incas e incluso culturas mucho más antiguas ya tenían contacto con las poblaciones provenientes de la Amazonía. Esto se puede encontrar en varios hallazgos que muestran productos que únicamente se podían encontrar en dicho lugar. En caso solamente haya sido un comercio o algo similar, es muy importante que ya se haya logrado un contacto con las antiguas tribus de la Amazonía peruana. Otro punto importante que apoya esta hipótesis es que se puede encontrar caminos empedrados e incluso algunas esculturas de incas en la profundidad de la selva. Todavía no hay nada claro respecto a estos nuevos hallazgos, pero cada vez se van atando más los nudos que nos contarán sobre la historia de los pueblos antiguos del Perú, como si se tratara de un quipu. Machu Picchu en la época incaica. Durante la época incaica, Machu Picchu fue un importante centro urbano y religioso. Así lo demuestran sus finas construcciones de piedra pulida en donde destacan sus bellos templos, el Templo del Sol, el Templo de la Luna, el Templo de las Tres Ventanas y más. Se cree que Machu Picchu tuvo entre 300 a 1000 habitantes durante su época de esplendor. La mayoría de la población de Machu Picchu estuvo dedicada principalmente a la agricultura. Además, una pequeña parte de la nobleza estuvo dedicado a los ritos religiosos. Para alimentar a toda la población de Machu Picchu, los incas construyeron andenes dentro de la ciudad inca sector agrícola así como en los sectores aledaños en los actuales sitios arqueológicos de Patallacta y Entemarca. La red vial Cuapac-Ñan construida para comunicar Machu Picchu con los pueblos aledaños favoreció el comercio con el resto del imperio. Sin embargo, tras la muerte de Pachacútec así como la construcción de otras ciudadelas y caminos, Machu Picchu perdió protagonismo. ¿Cuál fue el motivo de la construcción de Machu Picchu? En un primer momento se creía que Machu Picchu fue construida con el fin de servir como fortaleza militar e incluso como una residencia de descanso para el inca Pachacútec y su familia. Sin embargo, estudios exhaustivos llevados a cabo por algunos de los mejores especialistas han dado a conocer que la ciudad inca fue usado como un lugar de culto y un santuario religioso. Ciertamente el interés del inca Pachacútec por edificar Machu Picchu en una geografía exuberante responde a que quedó admirado por el lugar. Además, la ubicación estratégica en la selva montañosa sirvió como un puesto de control del imperio con el antisuyo límites del imperio con la selva. Según investigaciones de la historiadora española María del Carmen Rubio, el verdadero nombre de Machu Picchu fue Patallacta. Justamente ese es el nombre del lugar en donde el inca Pachacútec deseaba ser enterrada. Sin embargo, su tumba aún no ha sido descubierta. Machu Picchu durante las guerras en Vilcabamba. Por su ubicación en la selva montañosa del Cusco, Machu Picchu fue un punto estratégico durante las guerras emprendidas por Manco Inca y los demás rebeldes de Vilcabamba entre 1537 y 1572. Según algunos historiadores, Machu Picchu fue despoblada radicalmente en 1537 debido a que muchos de sus habitantes fueron reclutados para unirse al ejército rebelde de Manco Inca. Los pocos habitantes que permanecieron en Machu Picchu continuaron cultivando la tierra para abastecer a los soldados de Vilcabamba. Además, algunos hallazgos en la ciudad inca indican que arrebataban ganado a los españoles para sobrevivir. Según cuentan algunas crónicas, en 1570 el inca de Vilcabamba Titucusi Yupanqui llegó a un acuerdo con los españoles para que los frailes agustinos acudieran a evangelizar a los pobladores de Machu Picchu. De acuerdo al antropólogo Luis Lumbreras, quizá fueron los evangelizadores quienes incendiaron el Templo del Sol. En 1572, con el fin de los incas rebeldes de Vilcabamba y la victoria española, los pocos habitantes que permanecieron en Machu Picchu debieron abandonarla casi en su totalidad. Los pocos que permanecieron allí pagaron tributo a los españoles aunque de forma muy aislada. Las razones más extendidas sobre el final del imperio de los incas. La captura de Atahualpa. La captura de Atahualpa es el principal enclave principal para hablar del final del dominio del Tahuantinsuyo. Según las crónicas, su captura se realizó el 16 de noviembre de 1532. La captura se realizó en la ciudadela inca de Cajamarca. Este evento dividió mucho más a las élites y dirigentes del Tahuantinsuyo. Más adelante, Atahualpa un lamentable final. Superioridad en armamento fue la pólvora y los caballos piezas fundamentales para la conquista y posicionarse como nuevos líderes de las etnias que se oponían al régimen de los incas.
Asimismo, contaban con un mejor dominio del metal en la elaboración de armaduras. Todo esto era desconocido para los incas, quienes sucumbieron ante el temor y la escasa información de combatir contra ello. Enfermedades europeas, otro aspecto completamente desconocido para la antigua población inca. Algunas de las enfermedades que llegaron fueron virus como la viruela y la gripe. Este proceso debilitó a la mayoría de las etnias y por ende los procesos agrícolas. Alianzas de etnias y españoles. Fueron varias las etnias y caciques que decidieron aliarse con Francisco Pizarro y soldados españoles para liberarse del dominio de los incas. Se cree que eran varias las etnias que tenían rencor y hambre de venganza contra los conocidos como Hijos del Sol. Guerra civil antes de la llegada de los españoles y seguramente mientras algunas enfermedades se apoderaron del norte del Perú. Ocurrió una larga guerra de casi 5 años entre los hermanos Huáscar y Atahualpa por la Mascaipacha. Fue una larga guerra donde nuevamente se abrieron las brechas con las etnias apenas conquistadas. Todo esto siguió dividiendo a la población. Machu Picchu en la época colonial. La ciudad inca de Machu Picchu tuvo apenas un siglo de vida. En una época en la que se libraba una cruenta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, los miembros de la familia real del Inca Pachacútec, fallecido 50 años antes, abandonaron el lugar. Si te gustó este vídeo, comenta y dale like para más contenidos.